Como Ahora estabas, como estabas mencionando, por esa razón yo no alcé ningún material, porque lo que vamos a desarrollar hoy va a ser parte de lo que de la prueba del trabajo práctico que vamos a desarrollar, ¿verdad? Entonces, quería nomás por esa razón, ese es el motivo por la cual, ahí ya me ven bien, ya seguro, es el motivo por el cual no alcé ningún material, ¿de acuerdo? Vamos a ir desarrollando hoy para poder darle un ejercicio así a los efectos de que puedan realizarlo, ¿verdad? Entonces, por esa razón yo no alcé la tarea para ustedes. Entonces, de acuerdo que vamos a desarrollar hoy, vamos a hacer, y seguramente ahí con Jonathan van a ver en el sentido de, bueno, voy a hablar con él para saber cómo sería el tema del proceso del tiempo, ¿verdad? Que tienen eh, que tienen que entregar eso. Seguramente una semana, pues va a ser sencillo de 5 o 6 preguntas, máximo 8 va a ser. ¿Entienden? Para que cumpla con ese tema de la tarea. Bueno, ahora bien, vamos a iniciar la clase, ¿verdad? Creo que estuvimos mencionando lo que sería la parte de bienes, ¿verdad? Que estuvimos hablando el sábado pasado del tema de lo que sería los bienes registrables, los bienes de consumo, los bienes de cambio, ¿verdad? Y también estuvimos hablando de lo que sería el tema del traspaso, el tema de lo que sería eh, las altas de bienes, ¿verdad? Que no generalmente en la parte pública eh, los bienes solamente se adquieren comprando, sino que también hay entre entidades el tema del traspaso. Por un lado, el que traspasa, en el sentido de que dona sus bienes a una entidad también del Estado que puede recibir eso. Entonces se utiliza la figura de traspaso, ¿verdad? Tanto para la entidad que remite como que la entidad que recibe, ¿verdad? Entonces eso también estuvimos viendo, hablando, y que existe esa posibilidad, obviamente, también se lo hace siempre por una disposición, en este caso, pues una resolución entre ambas entidades, de la cual lo que remite y el que recibe, ¿verdad? Pero existe esa figura, como yo había dicho, que entre entidades del Estado se pueden donar, ¿verdad? Bienes, ¿verdad? Y como había dicho también, el tema caso específico de la gobernación que nosotros estuvimos hablando también, en donde por lo general también ellos adquieren bienes, ¿verdad? El caso de muebles y enseres, seguros sillas así para la escuela y automáticamente ellos compran y lo donan a las instituciones educativas, ¿verdad? Depende obviamente de qué gobernación y también depende seguro de la necesidad de esta entidad educativa, ¿verdad? Pero también por lo general existe también eso en el sentido de que la entidad madre compra y dona eso a esas entidades educativas. Es decir, usa su presupuesto, usa el dinero y hace también un proceso de traspaso, como se dice. Compra y enseguida le entrega esos bienes a las instituciones educativas. No sé si hay algo que quedó, como se dice, en el tintero que ustedes quieran tocar, hablar o ya iniciamos ya automáticamente nomás ya con la clase. Usted me dirá. súper completo fue la vez pasada, profesor. No sé, por mí puede continuar. Bueno, bueno. Estuvimos hablando del tema también de las sanciones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el punto 1.14, ¿verdad? Como yo había mencionado,
me había dicho la responsabilidad, ¿verdad? Afirmar inventario. Lo que sería el punto 14 dice: los funcionarios designados jefe de organismo, entidad del Estado o de su dependencia, al tomar posición en su cargo, exigirán a su antecesor y falta este al superior inmediato el inventario y la entrega de los bienes que quedan a su cargo. Más todavía en estos casos que ahora eh, hay muchas instituciones que están asumiendo personas, ¿verdad? De lo que concierne a los cambios que hay ahora por el tema del gobierno. Ustedes sabrán que parte del, parte del corte administrativo, como llaman, también se entrega el tema del inventario, ¿verdad? Y como ya había dicho, el que recibe el inventario es obviamente ya tiene la responsabilidad administrativa, es decir, independientemente que en un momento dado, ¿verdad? Haya sido de otro gobierno, por llamarlo, o de otro encargado, vos te haces cargo, obviamente, cuando asumís, ¿verdad? Esta nueva administración, como se llama, llámele ministerio, gobernación o diferentes instituciones del Estado, ustedes sabrán que cuando uno asume un cargo ya es responsable independientemente que haya sido de otra gestión todo lo que se ha realizado en esa institución. ¿Qué quiere decir eso? Que si hubo algún inconveniente o en el momento o en el proceso de corte administrativo no se tuvo en cuenta ciertas situaciones, en caso particular el tema del inventario, entonces el famoso dicho que no era mi administración, entonces yo no me hago responsable, sino que hay un capítulo donde dice el tema de lo que sería el manual, donde vos sos responsable obviamente de todos los bienes una vez que vos te dan ese cargo de como encargado o jefe de, en este caso, de patrimonio. Es decir, todos los bienes que están ahí dentro de la institución es responsabilidad administrativa, no solamente de la máxima autoridad de esa institución, sino que del encargado de patrimonio. Por eso justamente hay que tener en cuenta a la hora de uno cuando le dan ese cargo, ¿verdad? Tratar de buscar las soluciones de esos problemas que de repente, obviamente, seguro en el momento de traspaso, en el momento, perdón, de cambio en este caso serían cambio de mando, ¿cómo se dice? O de responsable. Entonces, hay que tener en cuenta al momento de asumir esa institución, todos estos detalles para que no pueda influir, ¿verdad? Y en el sentido de, supongamos que falta vehículos, falta muebles, todas esas cosas. Pero por lo general, obviamente, no se toca tanto esta parte, pero es bueno que ustedes sepan que también pueden ustedes, como se dice, tener en cuenta a la hora de asumir un cargo, de asumir, justamente de vos, una vez que vos asumís, vos ya sos parte, y ya sos parte de esta institución, de seguro de la dependencia al que te dieron el cargo, entonces ustedes son responsables. Porque justamente lo que siempre ocurre es que cuando nosotros asumimos, ahora nosotros digo ya también, porque yo soy parte de lo que sería la parte pública, queremos decir que no es mi responsabilidad, eso ya es parte del gobierno anterior o de otra gente, de otras personas, entonces yo no me voy a hacer cargo, no. Justamente cuando vos asumís, sea así, sos dependencia del bien del Estado, si vos sos la parte contable, si vos sos la máxima autoridad de esa institución, vos asumís todo, es decir, vos asumís tanto el activo, el pasivo, como sería la parte de inventario, la parte de lo que sería entonces la parte patrimonial. Entonces tiene que usted tener en cuenta esos detalles. ¿En qué sentido yo le digo que no es, que no es, que no, uno no está ajeno a lo que uno cuando asume una responsabilidad, valga la redundancia? Entiendo lo que digo, ¿verdad? Profesor, una consulta. Pero Sí, en el caso, por ejemplo, de que uno asuma ahí vos sos encargado de patrimonio y en la autoridad anterior hacen, por ejemplo, en las actas faltantes de sí, lo que
las actas faltantes, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, en mi inventario va a seguir estando, pero yo me voy a tener un respaldo de las actas faltantes o sea, de los bienes anteriores, ¿verdad? O sea, eso sería mi respaldo hasta que ellos puedan reponer eso. Claro, ¿Está? O sea, que eso es sí, importante ahí en ese claro, momento. suscribirlo, ¿cómo se dice? Ujú. Tenés Dale, que, dale. ¿cómo se dice? Tenés que suscribir, así como vos estás mencionando, tenés que suscribir eso, obviamente, ¿verdad? Y vos, como responsable de ese, estaría bueno que vos le hagas firmar, entonces, obviamente, depende qué tipo de, el caso tuyo es, supongo, el ejemplo que vos diste justamente sería el caso eh, de unos bienes que van a ir, en teoría, entregando, ahora faltando, ¿verdad? Pero por lo general se hace en un acta y se firma eso, ¿verdad? Tal cual como vos estás mencionando. Dale, profe. Gracias. ¿Vale? Bueno, entonces, parte de lo que sería uno de los capítulos también, todo el organismo entidad del Estado, ¿verdad? Tiene la obligación de llevar su inventario, como ya había dicho, y de realizar los movimientos de bienes tanto almacenado como uso e intangibles. Se clasificarán por su clase, naturaleza, uso, destino, aplicación de acuerdo a las normas vigentes de tal forma que garantice la información al día de las características, su valor, el estado de conservación, la ubicación y sus años de vida útil. Ustedes sabrán que esta parte de la normativa lo que te dice es que cuando los bienes estén en una dependencia, supongamos el área de patrimonio, justamente va a la redundancia. ¿Y qué pasa? Vos haces un traslado de, qué sé yo, en la parte administrativa de esos bienes. Entonces, sí o sí, ese proceso de movimiento de los bienes tiene que estar registrado en el formulario que corresponde. Y le hacen firmar, justamente, por lo general, le hacen firmar al encargado de esos bienes que se fue de patrimonio, se fue a la parte administrativa. Eso, por eso, todo ese movimiento que se hace, ¿verdad? Y donde se tiene en cuenta la característica, como dice, que es rotulado, ¿verdad? El estado, ¿verdad? Todas esas cosas, cómo está, en el sentido si el bien se puede utilizar por más que haya cumplido su año de vida útil. Obviamente, obviamente todo ese proceso de movimiento hay que realizarlo de acuerdo al formulario que corresponde. Entonces, ¿qué sería el F04? Es el movimiento de bienes. Justamente lo que se hace nomás, ese proceso de traslado, traslado de movimiento de la dependencia de patrimonio a la parte administrativa. Entonces, eso se hace con un formulario y obviamente se pone en qué situación está. Por eso dice ahí en qué situación está el bien, ¿verdad? Porque ahí se marca si está bueno, más o menos. Es decir, el formulario obviamente indica en qué situación se encuentra el bien. Entonces usted tiene que saber también que parte del proceso, lo que dice la normativa, es que todo ese proceso, si ese bien se fue de patrimonio, se fue a la parte administrativa, después se fue a contabilidad, después se fue a tesorería, todo ese proceso, ese movimiento dentro de la dependencia, hay que cargar eso en el formulario que corresponde, que es el de FC04. Entonces, para que tengan ustedes en cuenta, en la parte lo que sería la parte del Estado, todo ese proceso que yo había mencionado, en sentido de esas dependencias o departamentos o áreas, como quieran llamarlo, ese proceso, ese movimiento, hay que también escribirlo, como se dice, de acuerdo al formulario que corresponde. Entonces van a saber el destino de los bienes, ¿entendés? Porque justamente ese movimiento que se hizo de patrimonio, que se hizo después, se fue a dirección administrativa, después se fue a contabilidad, después de contabilidad se fue a tesorería. Todo ese proceso de movimiento de ese bien tiene que estar, tiene que estar escrito dentro del formulario. Todo ese proceso de movimiento que yo estoy justamente hablando. Esa es parte de la normativa que usted tiene que tener en cuenta también. Y obviamente, de acuerdo, como yo había dicho, de acuerdo a su estado de conservación. Así, independientemente haya cumplido el tiempo de vida útil, el bien es servible, se puede utilizar. Entonces, no tiene nada,
no porque haya cumplido su año de vida útil, ese bien vos vas a desechar, ¿verdad? Sino que hay que utilizar mientras su estado de conservación es excelente para la labor que usted quieren hacer dentro de la dependencia, ¿verdad? Entonces, lo tiene que tener en cuenta es ese proceso de movimiento, ¿verdad? Por eso justamente en ese formulario está bien estipulado, bien escrito de todo, la característica de este caso sería del bien que hizo ese movimiento, como yo había mencionado anteriormente, ¿verdad? Puede ser una mesa, una computadora, puede ser un estante, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Ejemplo que estoy dando que ese proceso de movimiento hay que escribirlo como se dice y todos esos movimientos que donde se realiza dentro de la institución o dentro de la entidad, dentro de la, de la institución, como había dicho, hay que escribirlo eso en el formulario que corresponde. Y como ya había dicho, todos los movimientos de bienes, uso e intangible, justamente había hablado yo anteriormente de eso el sábado, se remitirán mensualmente dentro de los 15 primeros días del mes siguiente al Departamento de Bienes del Estado de la Dirección General de Contabilidad Pública, que actuará como consolidadora de los datos de los bienes activados y originada en los distintos organismos y entidades del Estado. Yo había dicho justamente la clase anterior que tocando la parte, hay dos áreas, por llamarlo de esta manera, que se envía la información en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección General, perdón, Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de lo que sería la Dirección General de Contabilidad Pública, lo que sería la parte de bienes y lo que sería la parte de informe financiero, que deben hacer la parte contable. Siempre yo había dicho todo, por eso justamente este departamento de bienes del Estado es el departamento que consolida toda la información referente a todos los bienes sería de los organismos y entidades del Estado. Es decir, del Ministerio, de las gobernaciones y todo lo que sería, todo lo que compone el Estado en sí, tiene que remitir, como había dicho, teniendo en cuenta ahora que estamos justamente el 2 de septiembre, ustedes sabrán todos los movimientos que hubo dentro del 1 de agosto hasta el 31, tiene tiempo hasta el 15 de septiembre de presentar su informe patrimonial y su informe financiero, que ya había dicho ayer de qué informe se trataba, no ayer, perdón, el sábado anterior. En este caso sería el tema del balance, la ejecución, ¿verdad? En este caso sería el FC04, que es movimiento de bienes, y el FC05, ¿verdad? Es decir, que eso sí o sí se presenta mensualmente. Vuelvo a decir, lo que sería, lo que concierne a esta fecha, teniendo en cuenta que estamos el 2 de septiembre, entonces lo que sería del 1 de agosto al 31 de agosto, tiene tiempo hasta el 15 de septiembre de presentar sus informes patrimoniales. Independientemente haya o no movimiento de bienes, se presenta sí o sí este formulario. Por más que no haya movimiento, por más que no hayan adquirido, comprado nada a la institución, de igual manera ellos tienen la obligación de enviar su informe sin movimiento, pero deben ellos remitir a la Dirección General de Contabilidad Pública, específicamente en el Departamento de Bienes del Estado, sus informes patrimoniales mensualmente, tanto lo que sería la parte de bienes uso tangibles e intangibles, sería lo que los bienes registrables y los activos, sería los, en este caso, software, si se adquirió lo que sea, ¿verdad? De igual manera, esos movimientos de bienes, como dije, hubo o no hubo esos movimientos de bienes, de igual manera uno tiene que presentar esa información al departamento que había mencionado, que es de bienes del Estado. ¿Una pregunta? Bueno, seguimos. Lo que serían los bienes, como había dicho, los bienes o elementos que no son propiedad del Estado y que fueron incluidos o incorporados erróneamente a los inventarios del organismo de entidad del Estado deberán ser devueltos a sus respectivos propietarios. Previa presentación de la documentación que acredite la propiedad, se dejará constancia escrita de los antecedentes, dice. De los antecedentes, y luego se realizarán los ajustes en los registros y se informará al Departamento de Bienes del Estado del Ministerio, que sería el Ministerio de Economía, en los formularios. Pero yo intento. Bueno, acá más bien lo que mencionan es esos tipos de bienes que de repente el Estado se hace
y no son de ellos. Es decir, es de una propiedad privada, entonces eso hay que acreditar, obviamente, en este caso la persona que de repente sea dueña de ese inmueble, entonces tiene que Ponerse de sustentar incienso, o eso sea, y ¿cuántas palabras voy a aprender en una por esas semana? cosas, por esas 100 cosas, palabras. por esas cosas, como se dice, se, Apaguen su micrófono, por favor. Pueden apagar su micrófono, compañeros, por favor, que la clase está muy interesante. Gracias. empezamos, Ra. Lo que Dale, había profe, mencionado, gracias. dale, como había mencionado, para estos casos, por ejemplo, lo que serían más las tierras, que por lo general hay muchas tierras que el Estado tiene, ¿verdad? Pero eh, ahí lo que de repente surge algo muy, puede ser una figura medio que, ¿cómo puedo explicar? Las invasiones, por ejemplo, ¿verdad? Hay veces que el Estado es dueño de ese terreno y suceden y ocurre este tema de invasión, todas esas cosas, ¿verdad? Este es lo opuesto, ¿verdad? Un ejemplo sería que el Estado diga que este es dueño de este predio, pero al final había sido, no es el propietario, sino que es otra persona así, persona como nosotros, ¿verdad? En donde ellos acrediten, ¿cómo se dice? Que ellos son propietarios de esta, sería este caso de los terrenos, ¿verdad? Entonces, como dice acá la normativa, ellos tienen que presentar, obviamente, sería el registro público de esos bienes, todas esas cosas, donde se acredite que ellos son parte son dueños de ese terreno, ¿verdad? Entonces, por eso dice que hay que devolverle eso, ¿verdad? De acuerdo obviamente se llenan los formularios que corresponden con los documentos y se deja constancia por escrito de los antecedentes y lo que causó, ¿verdad? Entonces, luego de que hace entonces esa entidad, obviamente, la entidad que lo que hace en este caso, al momento de ceder otra vez al propietario en sí del terreno, teniendo en cuenta el ejemplo, lo que se hace es se quita lo que sería, se quita del inventario, ¿verdad? Para luego entregar a esta persona, como se dice, y de acuerdo a los formularios que corresponden, se da de baja eso, se da de baja en esta institución y se devuelve a la persona que es dueña de ese terreno, teniendo en cuenta nomás el ejemplo, porque lo más común que ocurre es eso, en el sentido del terreno, lo que yo conozco que sucedió en parte de eso, ¿verdad? Y también por lo general lo anterior, como había dicho, ¿verdad? Que es la invasión, ¿verdad? Y que de repente después el Estado tiene que ceder parte de esos terrenos cuando ocurre, ¿verdad? Ustedes sabrán ahí por las noticias que suelen ocurrir, ¿verdad? Donde hay personas que hacen el tema de asentamiento, entonces saben que es propiedad del Estado, entonces como que ellos se ahí y luego el Estado tiene terreno, ¿verdad? A esas personas que están ahí, ¿verdad? Ahora sería, como había dicho, el caso particular de los vehículos. Los vehículos en sí, cuando hay lo que yo suelo escuchar que hay inconveniente, es al momento que se adquiere. ¿Qué pasa? Vos te vas, ministerio o otra entidad del Estado, por lo general cuando compran un vehículo, tienen que la cédula verde poner a nombre de la institución, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ahí hay ¿cómo se dice? Hay un inconveniente de repente en este caso, con la escribana, con el que hace los trámites, porque por lo general, ¿no? El nombre el vehículo que se adquiere no está al nombre de esa entidad. Entonces, todo un proceso hay que hacer para que se pueda, obviamente, registrar eso, ¿verdad? Ese vehículo a nombre de la institución. Por eso justamente hay que tener en cuenta en el momento cuando ustedes de repente cuando suceda, ¿verdad? Cuando van a adquirir un vehículo, tienen que tratar por lo general, se pone al nombre bueno, la factura está a nombre de toda la institución, de la institución, pero el tema es a veces la escribanía, el título de escribanía
está a nombre de un particular. Entonces, todo un proceso genera, o proceso, o llama, no es proceso, todo un inconveniente sucede después al momento que se quiere conseguir la cédula verde del vehículo, ¿verdad? Porque después de eso, obviamente, vos tenés que informar eso justamente al departamento de Bienes del Estado de que de la nueva adquisición que hicieron, ¿verdad? Del vehículo que compraron, todas esas cosas. Entonces eso se carga en el inventario, usted carga en su inventario, luego eso informan y aparte también se hace una certificación de los vehículos que tiene la institución. Entonces, eso es un proceso también porque queda registrado justamente la cédula verde del vehículo, ¿verdad? Que se adquirió y más también los trámites de escribanía que se hizo. Eso queda registrado sí o sí. En este caso, una copia se entrega al Departamento de Bienes del Estado, específicamente el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, sí o sí tienen que tener en cuenta porque eso se registra, ese título, a que esté a nombre, en este caso, de la institución que adquirió ese vehículo. Digo vehículo porque ahí lo que justamente de repente está el inconveniente también, o en todo caso también puede ser un ejemplo vivo sería el tema de los terrenos, ¿verdad? Que tiene que, cuando compra un ministerio, tiene que estar a nombre también de la institución, también el tema de los terrenos. Entonces, esas dos figuras lo que ocurre comúnmente cuando se compra, ahora cuando se adquiere la institución por lo general es vehículo, en el sentido teniendo en cuenta la propiedad que tiene que estar a nombre de la institución que adquirió el tema tanto del terreno como del vehículo. Eso se queda registrado, ¿verdad? En, la, en el Departamento de Bienes del Estado. Es decir, cuando uno compra, tiene que todos los antecedentes completos deben ser remitidos en este caso al Ministerio, ¿verdad? Al Ministerio de Economía, específicamente al Departamento de Bienes del Estado, la Dirección General de Contabilidad Pública, perdón, y Departamento de Bienes del Estado. Toda esa inscripción, todas esas compras que se hacen, ¿verdad? Se remite a esa entidad, ¿verdad? Que sería Departamento de Bienes del Estado. Y se consolida, como había dicho anteriormente, ahí se consolida todos los bienes de todas las instituciones del Estado, de todos los organismos y entidades del Estado, todos los bienes se informa a ese departamento. Después sería más bien el tema, ya habíamos hablado de este tema de los funcionarios designados como jefe, organismo de entidad del Estado, su dependencia al tomar posesión de su cargo exigirán su antecesor la falta de este superior inmediato que habíamos hablado, y inventario y entrega de los bienes que queden a su cargo. Bueno, eso ya está. Habíamos hablado del tema de la responsabilidad administrativa, justamente lo que yo había dicho. Acá justamente habla también de que, como había dicho, estuvimos hablando que usted cuando asumen, ustedes son responsables de todo. Es decir, que si hubo pérdidas, si hubo daños, si hubo algo, ustedes son responsables a la posesión del cargo que ustedes tienen hoy día, tomando como ejemplo el departamento en el área de patrimonial. Entonces, ustedes saben que por más que hayan dicho, tomamos como un ejemplo el tema de la suscripción en un acta, ¿verdad? Si hubo bienes que faltó, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, justamente, si no se toman los recaudos que corresponden, ya no es más una solución en decir con lo que yo había mencionado anteriormente, el tema de la responsabilidad. Uno cuando uno asume en área patrimonial, es responsable de todos esos bienes que está ahí, independientemente, como te iba a decir, que no se haya eso en parte en el proceso de corte administrativo, llamarlo, ¿verdad? No se haya incluido parte de esos bienes que de repente no están o supongamos que se haya llevado a otra dependencia y no se informó, todas esas cosas. Obviamente, todo lo que se pueda hacer antes que justamente usted asuman, tiene que dejarlo todo por escrito. Eso va justamente, tomando como ejemplo lo que habíamos hablado ahí con la compañera, referente al tema de un acta, ¿verdad? De los bienes que faltan, supongamos, ¿verdad? Y todo lo que involucra a ese área, en ese sentido,
que los vehículos se haya prestado a tal dependencia, había sido supongamos, es del área financiero y el otro está en la parte de lo que es servicios generales, pero ese vehículo había sido, corresponde ahí, pero está a otro lado. Supongamos, hay instituciones que tienen, como se dice, su sucursal, ¿verdad? Pero había sido un ejemplo, el vehículo tiene que estar en el área central, ¿verdad? Y está en otra dependencia, el vehículo, un ejemplo. Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta al momento que uno asume. Por eso, justamente, independientemente, uno cuando asume una responsabilidad es administrativa, vos cuando asumís, entonces vos sos responsable de todo y de lo que pasa anteriormente, tenés la obligación de poder eso, anotarlo bien, ¿verdad? Y dejar constancia de eso, para que vos puedas respaldarte de todo, es justamente de ese proceso que ustedes por lo general ocurre cuando hay un cambio de gobierno, como estamos ocurriendo que hay se está designando personas para tal área, para tal dependencia, para tal esto, para tal aquello, ¿verdad? Vale la redundancia, ¿verdad? Pero por eso justamente uno es responsable al momento que a vos te designan, vos sos responsable de todo, del proceso administrativo, ¿verdad? Y más todavía la máxima autoridad, obviamente, también es responsable de todo, no solamente el área patrimonial, sino que en este caso la máxima autoridad de esa institución es responsable no solamente de eso, sino de de todo el proceso, no todo el proceso, sino de toda la función que cumple de acuerdo a cada institución que asume una persona. Eso es lo que tienen que tener en cuenta y no decir más eso, no es mi, no es mi, ¿cómo era? No es mi gobierno, no es, yo no soy responsable porque cuando eso era fulano el responsable y yo soy ahora, o era otra persona. Entonces siempre asume, uno cuando está, asume toda la responsabilidad, todo lo que ocurre o lo que ocurrió y lo que va a ocurrir es responsable esa persona que asume una responsabilidad más allá de lo que sería el área patrimonial. Profesor, una consulta ahí, profe. En el caso del traspaso, bueno, tú asumes nuevas unidades, vos haces tu inventario y dentro de tu inventario vos encontrás bienes, ¿verdad? Que no están en tu inventario de traspaso que te dieron. Eso vos cómo especificás dentro de, o sea, como bienes visibles pero que no forman parte del patrimonio actual que te proporcionaron en el momento de asumir ese cargo. Y tener que informar eso, tener que preguntarle cuál es el motivo de que no está esos bienes, ¿verdad? ¿Entendés? Eso es lo que hay que, con esa persona la que te está orientando y en el sentido de que la persona que está saliendo, por lo general lo que tenés que hacer es consultarle en qué situación se encuentra. Y obviamente no te va, el problema nomás también, hay que saber también eso, que ya no te vamos a firmar independientemente de vos quieras dejar un escrito y que te firme, ¿verdad? No te va a firmar, como se dice. No, firma No se luego, va, no. no te va a firmar. Si tenés suerte, luego te va a mencionar como vos estás diciendo, ¿verdad? Si tenés suerte, te va a decir, ¿sabes qué? Esto pasó, ¿verdad? Obviamente, después lo que puedes hacer es a consultar nomás ahí en el Departamento de Bienes del Estado y ellos te van a asesorar, ¿verdad? Ahí también, ellos también asesoran esa parte y como yo dije, le pueden ayudar en ese sentido y qué puede hacer para poder dejar constancia de lo que, justamente de esos bienes que no están dentro del inventario de la institución. Hay que nomás consultar con esa gente, ellos te van a asesorar y, porque como yo dije, sí también la figura del tema de detrimento, pero ese ya cuando se investiga, ¿verdad? En este caso, supongamos que es el caso de por lo general se utiliza este detrimento de bienes ya cuando dura el proceso, el proceso investigativo de lo que pasó, ¿verdad? Como y dije, como solo decir, tengo un ejemplo que el tema de la no ahora que estuvimos hablando de eso y que por lo general el vehículo que más, perdón, el bien que más de repente ocurre este tipo de que se roba, todas esas cosas, ¿verdad? Pero existe nomás el mecanismo para poder eso informar, ¿verdad? Para que no sea más, para que no ocurran estos tipos de hechos. O sea, gracias, profe. Dale un ratito, un minuto, vengo, ¿sí?
Estoy de vuelta acá con mi hijo, problema doméstico. ¿Seguimos? Ahí está, Sí, puso la cara. Sí. seguimos, profe. Sí, porque ahí mi hijito ahí se despertó. Bueno, y habíamos hablado del tema Quería de la... hacerle una consulta, profesor, si es Sí, sí, factible. decime. Hace rato y justo salí de repente. En caso del vehículo que usted está diciendo que debe ponerse nombre de la entidad, ¿qué pasa de repente si ocurre lo contrario y uno lo pone de manera privada, profesor? No, lo que pasa es que cuando haces eso, cuando vos, supongamos ocurre eso, el problema está en que vos tenés que eso después informar en la, en la Dirección General de Contabilidad Pública, Departamento de Bienes del Estado. Y mientras no va a poder certificarte, porque vos, ¿qué pasa? Al momento que vos quieras comprar el vehículo, tiene que certificarte ellos, ¿verdad? Hace una certificación, te hace justamente la área de lo que sería equipo de transporte. ¿Y qué pasa? No te va a poder certificar. ¿Por qué? Porque ese documento vos tenés que hacer el procedimiento adecuado para que eso esté a nombre de la institución. Entonces, como si fuese que ese vehículo no está a tu cargo. Obviamente no vas a tener lo mejor problema por el lado de que no te van a multar, todas esas cosas, ¿verdad? Pero obviamente hay que tener en cuenta eso al momento de que cuando van a comprar. Que en el sentido digo de que cuando ustedes compren, ¿verdad? Hay que tratar de conseguir la cédula, ¿verdad? Ese vehículo que esté a nombre de la institución. Ese va a ser el problema, que bueno, va a estar dentro de tu inventario. Vos vas a tener dentro de tu inventario, pero para contabilidad pública, específicamente el Departamento de Bienes del Estado, ese vehículo no está a tu nombre. ¿Por qué? Porque no está, justamente, no está a nombre de la institución, entonces ellos no toman ellos en cuenta tu vehículo que vos hayas adquirido porque no está a nombre de la dependencia. En tu inventario va a figurar que vos tenés ahí, pero para ellos no. Y te van a exigir, te van a exigir para que vos puedas hacer, que no te van a entregar una constancia, ¿verdad? O una certificación, mientras vos no soluciones, no subsanes ese inconveniente que tenés por parte del tema del vehículo que tiene que estar que tiene que estar en nombre de la institución, el tema del vehículo. No sé si se entiende, no sé si esa es la pregunta o... Sí, profesor, en el sentido de que de repente si está en esa circunstancia, ¿no? Algunas personas haciendo de esa manera, de manera, por decir, a sabiendas, entonces es totalmente ilegal. Eso es lo que quería llegar al profesor Sí, y sí, me explicó bastante bien. sí, así mismo. Bueno, parte de lo que también, como había dicho, habíamos hablado del tema de la responsabilidad, ¿verdad? Y también, como ya había dicho, ahí como estamos hablando parte ahí hoy, dice también parte de la normativa, ninguna persona está obligada a firmar el inventario de bienes que no estén bajo su inmediato control o responsabilidad, sino solamente los que tenga a su cargo por haberlos recibido para su uso, cuidado, custodia, administración o para el desarrollo de su trabajo. Como justamente parte de lo que yo estaba hablando ahí con la compañera. ¿Qué pasa? Por lo general, ya no te quiere más firmar, independientemente esta persona que está saliendo y del área patrimonial, vamos a tomar como ejemplo el tema del área patrimonial. Ustedes sabrán, acá dice lo que no está, no, obviamente lo que le compete, nomás lo que ella va a ser responsable, lo que no, obviamente tampoco está obligada a firmar. Por eso justamente siempre hay que tomar los recaudos necesarios. Pero ¿qué pasa? Si nosotros hablamos si vamos a ser reales, ¿verdad? Muy pocas personas lo toman esta área como para que se pueda
en el proceso de un corte administrativo, un cambio de gobierno, es como que no se tiene muy en cuenta este área. Vamos a ser honestos y sinceros, ¿verdad? Entonces, pero de igual manera es justamente qué pasa si vos no tomás los recaudos correspondientes al tema de lo que sería el inventario. Y ahí es el problema, porque vos te vas, después te encontrás con millones de cosas y vos te vas investigando, investigando, había sido, no se hizo proceso de baja, no se hizo, hay bienes que están tirados y no se usan más y tampoco no se hizo ¿cómo se dice? No se solicitó ahí al ministerio para que se pueda tener la autorización administrativa para poder dar de baja esto, porque eso está figurando en tu inventario, pero ¿qué pasa? Esos bienes no se están, justamente no se está utilizando, pero figura en tu inventario, ¿verdad? Por eso justamente yo a ustedes les insto a que tengan en cuenta esta área, porque después se encuentran con muchos inconvenientes y después como que estás navegando, como se dice, en un área de que aviación tiene problemas de todo tipo. Y ahí lo que cuesta, porque, y no es difícil, pero es un trabajo muy minucioso que hay que hacer. Y es un trabajo de hormiga y hay gente que no quiere hacer. Justamente, ¿por qué? Porque es un trabajo bastante tedioso. No es difícil, pero es tedioso. Entonces, ¿qué pasa? Al querer vos regularizar todo lo que corresponde al área patrimonial, te vas encontrando con millones de cosas que no estaban dentro de lo que vos en su momento cuando asumiste, no te iba a encontrar con todos esos inconvenientes. Entonces, por esa razón hay que tener en cuenta y tener ojo, como se dice, o lupa, como se dice, y poder eso tener en cuenta a la hora de asumir esta área porque es bastante pesadito, como se dice, un poco argel. Tiene de todo tiene este área. Entonces, porque justamente si es una institución de que, como una institución de que está acostumbrada, por ejemplo, a no ser ordenado, ahí se te complica. Porque si se llevan los bienes así nomás, no, vulgarmente voy a hablar el tono paraguayo, no, pésate, no, ahora esa peita pues algo lleguitan de, ¿entendés? Cosas así, ¿verdad? Son insignificantes, ¿verdad? Para la redundancia, ¿verdad? Son insignificantes, pero suceden y ocurren. Entonces, si una institución es bastante desordenada en ese aspecto, en el área patrimonial, se te va a complicar mucho cuando vos quieras asumir, porque obviamente cuando uno va, quiere hacer bien las cosas y quiere regularizar todo. Y el mayor inconveniente que hoy día tienen las instituciones, como yo había dicho justamente el sábado anterior, es la parte de patrimonio. ¿Por qué? Porque hay que regularizar eso y lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Y tienes que de repente, de la labor normal que vos haces en tu área patrimonial, tenés que después dedicarte a hacer ese tema de sanar, como se dice, vamos a utilizar esa palabra, sanar tu inventario. Entonces ahí te va encontrando con miles de obstáculos, que los bienes no están, que no se usa, que no se dio de baja, que está a otro lado, que no saben qué llevó, todas esas cosas, ¿verdad? Que no es normal, ¿verdad? Pero sucede en la mayoría de las instituciones este tipo de inconvenientes. Por eso justamente yo les digo que tengan en cuenta en el momento de cuando uno va a agarrar la parte patrimonial, tiene que saber por lo menos algo, porque si no se va a encontrar con un, ¿cómo se dice? Con un nudo que se va creciendo. A medida que voy a investigar, se va creciendo el problema, ¿cómo se dice? ¿Por qué? Porque no se hace. Porque la mayoría de las instituciones no quieren hacer, porque es tedioso y es bastante especial, como se dice. Bueno, Es había decir, dicho, profesor, cuando se sí, asume una responsabilidad de esta envergadura, sí o sí tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el administrador o la persona que es responsable de dicha área es la que va a asumir eh, valga la redundancia, la responsabilidad. Entonces, una vez que agarre, quiera o no quiera, las personas que están alrededor tienen que hacer el administrador tiene que pedir el corte administrativo
de manera a deslindar responsabilidades posteriores, profesor. Eso es lo que pude darme cuenta. A ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque vos no sabés en qué situación se encuentra todo lo que sería en este caso, el inventario en sí, ¿verdad? Y vos te vas a viste que, y vos te dan supongamos, te dan ese cargo, ¿verdad? Esa responsabilidad de estar en el área patrimonial, como vos hiciste este curso, un ejemplo, vamos a tratar ¿cómo se dice? De darle un mote a la explicación que yo voy a dar. Supongamos vos, gracias a este curso, entonces te designaron a vos el área patrimonial. Entonces, ¿qué pasa? Como yo te había dicho, vos te estás encontrando con un tema de pareció ocurre. Bueno, como yo te había, justamente lo que estaba mencionando anteriormente, vos te encontrás con la situación de que no era con lo que vos estuviste hablando cuando vos te fuiste esa primera vez, cuando vos te designaron para que vos seas encargada del área patrimonial. Hay cosas nomás que te dijo había sido. Y hay cosas, obviamente, que muchas cosas más habían dentro de la entidad, justamente por el área del inventario, que él no te dijo. Entonces, vulgarmente dice ahí, ¿verdad? Porque vos pensaste que eran 4 cosas. Al final, había sido 50 cosas que hay que regularizar. Un ejemplo, ¿verdad? Por esa razón, tiene que tener en cuenta porque es un trabajo que no se quiere hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque deterioro, porque tiene ese medio niñero lento en ciertos aspectos también. Niñero en el sentido de ver dónde están los bienes, hacer ese recorrido, ver dónde está, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces lleva tiempo y es bastante, como dije, bastante especial, ¿verdad? Pero usted tiene que tener en cuenta eso, ¿verdad? Que justamente estos cursos es para eso, para que ustedes puedan tener una idea bastante de lo que se pueden encontrar si asumen el tema patrimonial. Entonces, profesor, me estoy dando cuenta en ese sentido de que es importantísimo porque a veces uno mira el cargo de repente nomás y no mira las consecuencias posteriores que puede llegar a tener y de repente pueden utilizarnos como conejillo de India también y después darnos cuenta de eso. Y interesantísimo, profesor. La verdad que sí. Yo les digo que muy pocas personas quieren hacer ese trabajo porque es uno luego que tiene que irte en todas las dependencias y supongamos. Tiene que estar como te digo, tiene que estar como niñero, tiene que ver cómo no cómo se hace, sino que dónde está el bien, qué pasó, dónde está lo demás, según acá según tu inventario de de esa área, vos tenés tal cosa, y qué pasó, supongamos, tenían 5 computadoras y nomás hay 3, ¿qué pasó del 2? De esas 2 computadoras, un ejemplo te doy. Pero por eso te digo, y aparte de eso, lo que es más tedioso es regularizar eso. Estoy dando clase. No sé dónde está. Andate ahí, siéntate. Ahí no, siéntate. Perdón. Acá mi hijo se despertó. Entonces, por eso justamente lo que yo había mencionado, es que ocurre nomás lo de esos tipos. Por eso usted tiene que manejar esa situación de que es un trabajo bastante, no, es difícil, pero como ya dice, es especial porque muchas cosas conlleva. Y más todavía si hay cosas que tener que regularizar, es lo peor de todo. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que es lo peor de todo? Porque vos no sabes ni por dónde empezar. Ya tenés un problema acá, tenés un problema allá, acá, allá. Hay veces, vos no sabes ni por dónde empezar. ¿Entienden? Ese es el inconveniente de esta área, ¿verdad? Es muy bueno, ¿verdad? No, es difícil, pero tiene un procedimiento bastante complicado. Eso nomás es. Porque vos no sabes de dónde agarrarte para poder empezar porque tengo a solucionar acá y había sido allá también. Después allá te vaya. Sí, te va. Y tienes que ser una persona bastante, ¿cómo se dice? Bastante, a menos tiene que gozar de buena salud. ¿En qué sentido? Porque tiene que venir, irse, llevar allá, traer todas esas cosas. Y ahí lo que tiene que ser una persona, ¿cómo se dice? Activa. No me salió la palabra. Una persona activa y que, ¿por qué no? Es difícil, no, es complicado, pero es un poquito especial. ¿Por qué? Porque tenés que ir a ver todo, tenés que ser niñero, como te había dicho anteriormente, y todas esas cosas. Y también, de acuerdo a los problemas que estás encontrando, tenés que ir viendo, ¿verdad? Investigando y sobre todo si querés sanear o sanar
o regularizar, que más se utiliza también la palabra, regularizar tu patrimonio conlleva mucho tiempo y a veces tener que meterle pata, como se dice, y dejar, eso justamente lo que yo había dicho también, vos dejar de parte del lado de lo que siempre haces para poder dedicarte también a ese tema, a regularizar el inventario, porque como te dije, cuando vos te dieron el cargo, te dijeron más que había 4 inconvenientes, había 60, como había dicho. Entonces, hay que estar preparado y una vez que uno asume, ¿verdad? Ya depende de cada persona justamente en querer hacerlo, ¿verdad? Porque requiere de una, de poder, de querer hacer y de querer hacerlo bien, como se dice. Profesor, otra consulta al respecto. Disculpe que sea, insista demasiado. No, sin problema. El tema es también, supongamos que, un ejemplo, me digan a mí para ser administradora en alguna entidad y Sí. veo y hago el corte y preparo también el corte administrativo y voy haciendo todo lo que tengo que hacer. ¿Qué pasa con esta gente que no hicieron bien su trabajo anteriormente, profesor? Y por lo general lo que siempre ocurre es que te va a ir, te asesoras, como te había dicho, depende del inconveniente que vos hayas encontrado. Inconveniente, ¿verdad? De acuerdo al inconveniente que vos hayas encontrado. Eso depende pues de la gravedad que que hayas encontrado dentro de ese proceso, como yo te había dicho, de que cuando asumiste el lugar, en este caso el área. Es importante, pero sí, es, lo que es bueno nomás es que, ¿sabes lo que pasa? Es que, bueno, lo que yo aprendí, ¿verdad? Lo que yo aprendí, como se dice, es que eh, cuando vos le hablas con términos técnicos así, un ejemplo, ahí viene que según el inventario que vos me estás entregando, ahí viene que hay que regularizar, ahí viene que está dentro de la institución, el tema de los vehículos, por ejemplo, ¿cuánto tenemos en nuestra flota? De esa flota, ¿cuántos son los que se utilizan? Y los otros vehículos que se hacen, ¿en qué condición está? Entonces, cuando vos te vayas a primera reunión que vos ya te dicen, ya vas a hacer la encargada de patrimonio y vos ya te vayas. Entonces, cuando vos le empezás a hacer lluvia de preguntas y ya se van a dar cuenta que vos conocés el área. Entonces, ahí podés ya a lo mejor ganarte la confianza y te cuente realmente cuál es la situación de ¿verdad? Te puede contar la situación de cada bien que hay, ¿verdad? Porque supongamos que cada entidad tiene 1000 bienes y hay veces que tienen mucho más, depende de la institución. Pero por eso cuando vos conocés ya, por eso digo, cuando vos ya conoces parte por lo menos la persona que te fuiste a conversar con ella, que te hable de lo que sería la encargada anterior o encargado anterior, entonces ya vas a ver que voy a manejar cierta situación de acuerdo al inventario. Cuando vos le hablas con propiedad y le hablas con términos técnicos y le da a entender que vos sabés lo que corresponde a ese área, ¿verdad? O al área de este tema patrimonio. Entonces, por esa razón, lo que justamente te puede decir, ella, mira, la situación es así, ¿verdad? Y entonces, por eso es importante que ustedes puedan agarrar y tratar ya enseguida, como se dice, enseguida tratar de consultar con, este caso, con la gente de patrimonio cuando vos veas que hay cierta situación que no te está cerrando, como se dice, y que necesitas saber qué poder hacer para poder regularizar. Porque, ¿qué pasa? Lo más común, ¿qué es lo más común? Digo, estoy, ¿cómo te voy a decir? A lo mejor exagerando, ¿verdad? Pero lo más común es que de repente los bienes no están dentro de la institución, está a otro lado, entonces vos tenés que buscar la manera, forma de que eso venga, ¿verdad? Depende de en dónde está o si no, le hace firmar algo a esa persona que donde está el bien, ¿verdad? Supongamos. Porque eso es típico que vas a encontrar siempre en una institución cuando te vas, es ver si todos los bienes
si todos los bienes del activo fijo se encuentran dentro de la institución, ¿verdad? Y en qué condiciones está, ¿entendés? Porque justamente parte de lo que yo estaba mencionando también es que yo había dicho también que ahora solamente se deprecian los bienes y era una oportunidad teniendo en cuenta este procedimiento en poder sanar, subsanar, regularizar tu patrimonio. Era la oportunidad propicia para poder regularizar tu área patrimonial. ¿Por qué? Porque ahora solamente vos necesitabas justamente lo que dice la normativa decía, el procedimiento decía que todos los bienes, ¿verdad? Del activo fijo o del patrimonio, todo lo que vos tengas, que vos uses, utilices, se va a depreciar. Y que lo demás se podía ya regularizar, o en este caso, no es regularizar en el sentido de que poder quitar de tu patrimonio. Si vos tenías 100 sillas, de los cuales solamente 80 vos estás utilizando, entonces ese 20 ya da de baja. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos 80 sillas y 80 sillas lo que estamos usando. Teníamos 100 y aprovechamos esta normativa y regularizamos nuestra área, lo que sería así. Tenemos vehículos, tenemos 15 vehículos, de los cuales esos 15 solamente 10 funcionan. Y esos 5 vamos a ver qué vamos a hacer, porque no se puede, vos no podés, ese sí tiene una situación especial, el tema del equipo de transporte, que es los vehículos. No es que así no vamos a poder dar de baja, sino que hay que ver la situación de esos 5 vehículos, en qué estado se encuentra. Y de acuerdo en qué estado se encuentra, se hace, como he dicho, si se va a arreglar, si se va a reparar, o se va a hacer o se va a vender así nomás, ¿verdad? En ese mismo estado. Entonces lo que se hace por el tema de subasta, que yo había dicho eso también. Entonces era la oportunidad, lo que voy nomás, que este tema de la normativa era la oportunidad propicia para poder regularizar tu inventario. Entonces, llámese todas las cuentas que hay dentro del activo fijo. Entonces, por esa razón, algunas instituciones tomaron como parámetro esto para poder regularizar y sanar su inventario, justamente teniendo en cuenta y agarrándose esta normativa, ya que solamente los bienes iban a depreciar, ¿entienden? Y solamente se deprecian los bienes cuando están, como ustedes saben, cuando cumple su año de vida útil. Una vez que cumple su año de vida útil, la normativa dice que pasa a un estado de salvamento. ¿Qué quiere decir eso? Para que ustedes puedan entender, supongamos el vehículo 5 años. Entonces, primero despreciar, segundo despreciar, tercer año despreciar, cuarto año despreciar, quinto año despreciar. Ahí culmina el año de vida útil de ese vehículo. 5 años. ¿Qué pasa? Después, al sexto año, obviamente, vos seguís utilizando ese vehículo. Pero ¿qué pasa? Al sexto año ya no se deprecia, pero queda con un valor de salvamento o un valor neto contable. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Esta normativa lo que te hace es así, ¿verdad? Justamente te hace despreciar, ¿verdad? La cobra al año que corresponde. Ustedes saben que sí o sí se usa, se utiliza todavía los bienes. Llámese vehículo, llámese bienes registrables, llámese mueble, llámese silla, lo que fuese, ¿verdad? Lo que fuera. Entonces, una vez que culmina año de vida útil, que se deprecia ese bien, pasa con valor de salvamento. Y está dentro, igual nomás está dentro de tu inventario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente vos seguís utilizando, te sigue sirviendo ese bien. Entonces, vos tenés todavía, independientemente haya cumplido su año de vida útil. Ahora bien, ya no se puede utilizar más ese bien, ni vehículo, ni la mesa, ni la silla. Entonces ahí existe la figura de dar de baja. Viene la gente, como había dicho, usted se solicita dar de baja de bien, viene la gente de departamento, viene el Estado, te hace una autorización administrativa, verifican los bienes que usted queda de baja y se da de baja eso. Entonces vos lo que haces es, te va justamente todo ese proceso, todo todo ese proceso que habíamos hablado del tema patrimonial, entonces vos culminás, ¿verdad? Vos seguís usando 5 años, supongamos, por ejemplo, el vehículo
vos seguís usando un 5 años más, ¿verdad? Son 10. O seguís usando 15, entonces, ¿qué pasa? Vos los 5 años más lo que vos despreciaste. Los otros 10 años están con valor de salvamento. Después te das cuenta que ese vehículo ya cumplió su año de vida útil, le usaron 15 años, pueden usar 20 si quieren. Entonces, si ya en el momento de los 20 años ese vehículo ya no se puede más utilizar, todas esas cosas, hay miles de problemas, tiene ese vehículo, entonces lo que hacen es llaman a subasta y venden ese vehículo, ¿verdad? Obviamente no van a vender por el precio que compraron, pero por lo menos van a poder tener plata, caja, caja como se dice para la entidad que hace la subasta, entonces venden ese vehículo. ¿Qué pasa? Tienen la plata de ese vehículo, inclusive van a poder nomás ya comprar otro vehículo teniendo en cuenta ya por lo menos, supongamos que venden a 30, 40 millones, entonces ya van a tener menos, van a poder disponer de la parte de lo que sería la disponibilidad. De acuerdo ya no van a poder más desprenderse un 180 o 200 millones, sino que por lo menos van a tener un 30 o 40 millones que de ese vehículo, entonces el restante nomás ya van a poner para poder comprar otro. Pero ¿qué pasa? Ustedes tuvieron ese vehículo, ponerle que 25, 30 años. Pero ¿qué pasa también con eso? También hay que tener, ¿cómo te voy a decir? Yo estoy hablando nomás así en términos que usted pueda entender nomás que se puede, que esas son las soluciones o los procedimientos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de tener un bien, ¿verdad? Y hacer todo ese proceso, llámese año de vida útil, como dije, también pasa valor de salvamento y después si quieren vender, ¿verdad? Dentro de 15, 20, 25 años, 30 años, ¿cuál es el procedimiento para este caso del tema de vehículos? Porque el único que no te puede desprender así nomás, dar de baja nomás así por así es el tema de vehículos, que es un tema un poquito delicadito es en este aspecto para poder dar de baja, no como los muebles y como las sillas y como el equipo de computación, ¿verdad? Que conlleva que es un poquito más rápido en el sentido de dar de baja esos bienes. Pero el vehículo siempre tiene otro proceso y es un poquito más delicadito justamente por lo que ese bien les puede dar la institución, ¿verdad? Es un poquito delicado y que no se da nomás así de baja. ¿Entienden? Hay que demostrar eso, por qué uno quiere dar de baja eso. Teniendo en cuenta yo todo lo que yo mencioné, teniendo en cuenta lo que yo mencioné, ese proceso que del momento del año 1 que se compra el vehículo a 25, 30 años que ese vehículo le sirvió al Estado, ¿verdad? O la entidad que adquirió. ¿A una pregunta? El tema del vehículo, por ejemplo, se entiende perfectamente, profesor, por el hecho de que el precio en sí luego es bien elevado. Entonces es una responsabilidad mucho más grande. Y en tema de, también yo suelo ver en el sentido de que qué importante es lo que usted está diciendo en el sentido de la subasta también de vehículos que ya no están en condiciones, ya están en condiciones de uso, pero como usted dice, pues se va a gastar más en reparación y entonces conviene más la subasta, porque yo suelo ver también muchos vehículos que están parados y con el tiempo pierden incluso ya valor. Y la parte de la subasta sería importantísimo. ¿Cuántos son los que en nuestras arcas de nuestro estado va a haber muchísimo dinero más en ese sentido porque va a haber personas que van a querer adquirirlas, que van a poder utilizarla de vuelta? Por eso justamente lo que yo digo, hay miles de procedimientos, pero para poder dar de baja, solamente como había dicho, el tema de los vehículos lo que es un poquito más delicado, ¿verdad? Hola, Por lo que profe. yo había dicho, el equipo económico también toma su recado correspondiente a la hora de poder darte el ok para que vos puedas comprar. Yo tomé los ejemplos del tema de la flota de vehículos que vos tenés ahí, supongamos tenés 15, de los cuales había sido solamente 5 que hacen esos 10 ahí. Y vos según tu inventario vos tenés 10 ahí. Y hay que ver, como dije, Entonces, se puede hacer una consulta. sí, Acá le paso al compañero, quiere preguntarle algo. sí, Soy Valentín Saucedo. Profe, señor. de mucha importancia tu clase, pero en caso, por ejemplo, en la administración
de bienes del Estado referente a la salud, por ejemplo. Se hacen los inventarios, pero lo que normalmente sucede es, cada cambio de gobierno especialmente, desaparecen los elementos, los implementos hospitalarios como rayo X, eh, ¿cómo se dice? Eh, aparato de varias clases de aparatos. Y no, Sí, eso no sé cómo sucede eso, nadie sabe, desaparece. Y la responsabilidad nomás, profe, es muy importante porque la manera que estás contándonos y educando, o sea, diciéndonos nosotros, es muy delicado. Pero en ese caso, que desaparece mucho implemento hospitalario caro, difícil de tener, y después se encuentra en una clínica privada de algún médico, de alguna enfermera o administradores del hospital. ¿Qué se hace en ese caso, profe? y ese son, Valentina es tu nombre, ¿verdad? Valentina es tu nombre, ¿verdad? Bueno, Valentín, te voy a tratar de explicarte un poco más o menos lo que es la situación de esto. Eso, justamente, una palabra fea voy a decir, pero muy comúnmente se ocurre, ¿verdad? Lastimosamente, es algo que por lo general ocurre, ¿verdad? Y más todavía en ese área de salud, ¿verdad? Eh, pero la única manera que vos podés de repente respaldarte es obviamente dejando por escrito eso que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, em, sé que ocurre, escuché ya que ocurre eso, ¿verdad? Como te había dicho, ¿verdad? Y em, la única manera es que vos te respaldes si sabes bien que no tenés un retorno, lo que sería en forma interna y dentro de lo que sería el área de salud. Tenés que dejar nomás por escrito eso y hablar con la gente, obviamente bien el Estado, para que vos puedas tener un documento aval, ¿verdad? Para que vos puedas eso tener en cuenta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como te había dicho. Profe, Sí, permiso. El sí, funcionario público profesor está obligado a denunciar, dejar por escrito, comunicar a auditoría interna, auditoría externa, la Contraloría General de la República, eh, la Secretaría Anticorrupción, a la sí, Fiscalía. sí, sí. ¿Cierto? Tienes razón, pero viste que eso es lo que justamente lo que yo estaba diciendo. Viste que depende del daño patrimonial, ¿verdad? Pero por lo general después de repente, claro, vos tenés todos esos órganos de control, ¿verdad? Pero como yo había dicho, obviamente vos podés llegar a en sentido eh, justamente inclusive a la fiscalía directamente llegar, no va a ser ni Contraloría, sino de repente, a menos si es el área de salud, que es un área muy sensible. Pero ¿qué Permiso, pasa, doctor. señora? Sí, quiero hacer un comentario al respecto. Yo muchos Sí, años estuve también como jefa de bienes patrimoniales en una institución del Ministerio de Salud. Es muy difícil el tema de realizar las denuncias. Es cierto lo que dice la compañera Elizabeth, pero para realizar las denuncias, el encargado, jefe de patrimonio, no tiene la autonomía y la independencia. Depende del director y depende de la administradora para formular la denuncia. Y sí. como que esos casos son aislados o casi frecuentes, ¿verdad? Es muy difícil de comprobar y se produce el encubrimiento. Muchas gracias, profe. Sí, sí, está lo que pasa también. Pero como vos estabas diciendo el comentario, el inconveniente es justamente es que vos denuncias y como que queda ahí en el pared, pero viste que tenés que hacer únicamente eso. ¿Para qué? Para que vos te puedas respaldar, porque si no vos sos cómplice.
o la situación, digo que vos, no es cómplice, es una palabra fea que estoy diciendo. Vos sabés lo que ocurrió, entonces tenés que dejar constancia de eso. Ese es nomás el tema. Claro, Ese es lo que siempre hay que hacer. Vos claro, el dejás encargado. un precedente, claro, vos dejás escrito, entonces cualquier cosa, entonces como se dice Poncio Pilato, vos te lavas las manos, ¿verdad? Pero te digo Claro. nomás que hay que Se hace una nota, se informa por escrito que al momento de la verificación del inventario no se halló tal o cual bien con sus respectivas características y cuyo valor aproximado es tanto, y con eso se informa a la administración para lo que hubiera el lugar, ¿verdad? Porque el jefe de patrimonio es un funcionario que depende del administrador. todos los, sería este caso con los. ¿Qué pasó? Se fue la señal y vino. Se va y viene. Simplemente porque de repente nomás se cortó. Ah, porque yo no toqué nada. ¿Cómo se dice? Se fue. Ahora volvió otra vez, ¿verdad? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí. Sí, profesor. Eso es Sí, se justamente. escucha. Sí. Ah, qué suerte. Justamente lo que estábamos hablando es pues, algo muy sensible, ¿verdad? Y basta del área de salud, pero como se dice, hay veces que no podemos remediar cierta situación, ¿verdad? Pero lo único que tenemos que de repente es, como yo dije, informar, ¿verdad? Todo lo que ocurre, ¿verdad? Entonces voy a dejar un precedente cuando vos estás, como vos estás recibiendo. Por eso justamente lo que yo estaba diciendo y mencionando anteriormente, lo más complicado siempre es cuando vos asumís una responsabilidad, un cargo en este sentido, es que te dicen 5 problemas, pero había sido, hay 20, 30, 40. Entonces, siempre lo están a mencionar los problemas más débiles o más sencillos, ¿verdad? Siempre. Pero ¿qué pasa? Los problemas más fuertes o más complicados no te van a lo decir, ¿verdad? Ya vas a tener suerte lo que te digan eso, pero ¿qué pasa? Hay que nomás tener y tratar siempre de ver y informar de todo lo que uno va recibiendo, ¿verdad? Por más que la persona que estaba anteriormente no dejó nada, no hizo nada, en el sentido de informar de lo que ocurría ahí, ¿verdad? Entonces, hay que ser justamente lo que yo siempre les insto a ustedes, es que sepan, informen de lo que pasa y de la forma que ustedes reciben lo que están, a menos si vamos a hablar del área patrimonial. Entonces, informen, ¿verdad? ¿Cuál es la situación así? Y empiezan ya a escribir y a dejar constancia de todo. Y por más que sea sencillo el tema, por más que sea algo sencillo, entonces de igual manera tienen que informar. Es la única manera de poder respaldar, porque también el hacha puede venir por ustedes. Entonces, si ustedes informan, ustedes ven lo que están viendo en su institución, entonces tienen que dejar constancia. Y más todavía cuando es un área de salud, sobre todo, porque se sabe, ahí arriba está, se sabe cómo es, cómo te iba a decir, el área de salud, como es tan sensible, es un área muy sensible, muy complicado y sobre todo hay que respaldarse, porque después no hay tu tía, como se dice, no hay, igual te si quieren perjudicarte, te van a perjudicar y mejor nomás que vos puedas tener los recaudos, manejar los recaudos para poder vos defenderte si es necesario, ¿verdad? Es decir, también, profesor, que por un lado tenemos que tener el coraje suficiente cuando vamos a estar en una institución o vamos a entrar en una entidad, de hacer las cosas como corresponde desde el primer momento, y así también vamos a ganarnos el respeto de las personas que están alrededor para que hagan lo mismo. Claro, claro.
Totalmente de acuerdo, así únicamente. Por eso es lo que yo justamente estaba mencionando parte de la clase hoy, que una vez que ustedes ya le empiezan a hacer la pregunta, ella va a saber, se va a dar cuenta que ustedes entienden del área y no le van a poder, como se dice, famoso joder, o, como te iba a decir, no es justamente joder, sino que ciertas cosas no te quiera contar, ¿verdad? Obviamente hay cosas que no le va luego mencionar, no le va luego contar, pero ustedes ya por el camino se van a dar cuenta de lo que pasa, ¿entienden? Más todavía cuando vayan ustedes investigando esa área, lo que sería el área patrimonial. Por eso justamente había yo hablado de que ustedes como son responsables de todo, por más que haya lo que haya anteriormente, ustedes son responsables. Y de acuerdo a lo que ocurra, usted tiene que informar, ¿verdad? Y si a medida que es más grave, más tiene que informar. ¿Entienden? Más grave, a medida que es más grave la situación que ustedes están teniendo y se están encontrando, ¿verdad? Entonces tienen que informar, porque si no, como había dicho, la hacha va a caer por su cabeza, ¿verdad? El famoso poijape o sola piola, como se dice. Entonces, tienen que tener en cuenta esas cosas nomás, gente, que traten siempre de informar de todo lo que ocurra, porque por lo general, como había dicho, no se lleva muy en cuenta esta área. En el momento, en el proceso, una transición, ya sube de un gobierno a otro. Pero el mayor déficit, el mayor inconveniente, el mayor problema que hay de todos los organismos y entidades del Estado es este área patrimonial. Porque es un área, como te dije, especial y conlleva mucho tiempo y trabajo para poder regularizar todo lo que hay que regularizar. Porque millones de situaciones vos te puedes encontrar dentro de cada institución del Estado. Como había hablado el compañero, la compañera, ¿verdad? Pero vos tenés que dejar constancia nomás, informar nomás. Y lo demás ya queda a cargo ya de las autoridades, ¿verdad? De las máximas autoridades. Solamente lo que tenés que hacer es tratar de respaldarte, ¿verdad? En tu función, lo que te compete. ¿Entienden? Excelente, profesor, excelente. Entonces hay que deslindar responsabilidades y que cada uno asuma la responsabilidad, porque yo tengo entendido, profesor, también por un lado, vamos a ser bien objetivos. Las personas que están haciendo fuera de lo normal las cosas es a sabiendas. No Sí. va, una persona que está en una institución, en una entidad, tiene la capacidad suficiente de saber de qué es lo que tiene que hacer y cuál es su función. Y si está haciendo cosas fuera del lugar, es absolutamente a sabiendas, entonces tiene que estar responsable de dichos actos y no querer dejar a otro que se responsabilice de lo que él realizó. Tal cual, señora, así mismo. Por eso justamente, no, por eso lo que yo digo, no porque supongamos que hubo esta dependencia, tiene una existencia, supongamos, de 15 años. Un ejemplo, durante los 15 años pero nunca tuvieron la voluntad, vamos a decir voluntad, esa palabra medio que no es tan fuerte, ¿verdad? No tuvieron la voluntad de poder realizar la parte de lo que sería patrimonial, ¿verdad? En el sentido de que de todo ese proceso de hacerlo bien, ¿verdad? De tratar de ver dónde están los bienes, cuánto es tu inventario y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, si durante 15 años no se hizo, entonces vos si te da la opción de que vos sea ahora la encargada de patrimonio, hay que hacerlo bien y como corresponde, ¿entienden? Y como había dicho, sobre todo, no, es difícil, es poquito especial, es complicado, como había dicho, ¿verdad? Paga la redundancia, pero siempre tenés que dejar constancia de todo lo que ocurre, ¿verdad? Llámese faltante, llámese que no esté ahí dentro de la dependencia, que tu último informe que vos tenés figura que está en la área administrativa, pero había sido está en tesorería, entonces vos te vas a irregularizar eso. Bueno, ahora, bueno, ya que está acá, entonces, porque yo tengo acá que figura el área administrativa, pero había sido está en tesorería. Bueno, te voy a hacer el papel, así.
te voy a agarrar, hacer el formulario y te voy a hacer firmar porque está en esta dependencia este bien, este mueble. Entonces, esas cosas, por ejemplo, es un ejemplo que yo le estoy mencionando y dando, pero tienen que hacer. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ustedes ya son responsables. Y si no se hizo en su momento, ustedes tienen que hacerlo. ¿Me entienden? No porque, no, porque ese hace 5 años está ahí y nunca le dieron pelota a ese bien o a esa mesa, vulgarmente hablando, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que, por más que haya pasado 5 años que está ahí ese bien, pero figuran tal lado, bueno, entonces hacer firmar que ese bien ya está ahí para tratar de, ¿cómo se dice? Un término doméstico, tratar de ordenar la casa, como se dice. Tratar de ordenar nuestra casa, porque convengamos que nosotros estamos más tiempo en la oficina, en el trabajo, que en nuestra propia casa. Entonces, tomando como en cuenta ese ejemplo, el área patrimonial es así, tratar de ordenarnos, de ordenar la casa, de hacer lo que corresponde, por más que nos haya hecho 5, 10, 15 años, 20 años. Entonces, tratar de hacerlo, ordenar ahí, que todos los bienes que vos tenés dentro de tu inventario, que estén bien direccionados en el sentido de en las dependencias que corresponde estén ahí. Si no está, entonces hacerlo. Si hay bienes que hay que dar de baja, hay que mirar en qué situación está y a observar. Si no te puedes ir vos, envía a la gente que está trabajando contigo, a tu confianza, como se dice, si vos no puedes ir, ¿verdad? Entonces, hacerlo todo eso así. Entonces, si vas a dar de baja, bueno, sí, hay que dar de baja. Esto ya es inservible, ya no se puede utilizar, ya no se, es mejor estar ocupando espacio dentro de la institución y convengamos, está también abultando ahí tu inventario. Entonces, hacerlo y dar de baja. Por eso siempre digo que cuando los controles se hagan, hay que dejar constancia de todo, una constancia expresa de todo lo que está ocurriendo. Por eso justamente cuando ustedes asumen ese primer día, supongamos, tienen que hacer ya un inventario, un inventario, ¿cómo se dice? De ese momento. Hacer un inventario y empezar a hacer un control ya así aleatorio. Un control aleatorio y ¿cómo se dice? Un control aleatorio y un inventario así cuando vos asumas, suponiendo, ¿verdad? Que te den ese cargo del área patrimonial, entonces lo que vos hagas es hacer un inventario de bienes, ¿verdad? Y podés ver en qué situación se encuentra, ¿verdad? Obviamente si el volumen es bastante, pero tratar de por lo menos 2, 3 cosas ver, ¿verdad? Es decir, 2, 3 bienes puedas vos controlar, ¿verdad? No se puede controlar todo, pero por lo menos ir viendo así, por lo menos de pasada, de lo que se utiliza. Y después te va de lo que no se Sobre el utiliza. punto, profesor, disculpe, es sobre el punto ahí mismo. Muchas veces si me pongo otra vez de ejemplo, yo no puedo acercarme por alguna actividad que tenga, envío a mi persona, a una persona de mi confianza, por más que me traiga de repente otra vez eso, yo tengo que ir a corroborar antes de firmar, porque de repente ahí sucede también eso con algunas personas en que envían personas de confianza y le dice tanto está y no corrobora después y firma. También puede haber complicaciones, profesor. Y sobre el punto, justamente, eso ya depende de tu criterio. ¿En qué sentido el criterio? De que si vos no confías en esa persona, ¿verdad? Entonces vos tratás de irte, ¿verdad? Pero puede ocurrir también eso, en que te diga había sido, te dijo, sí, está todo bien, todo espectacular, y había sido no es así. Entonces vos, porque vos lo que estás firmando eso, porque vos lo que vas a firmar el inventario hoy día, ¿verdad? Puede hacer, por eso justamente, puede hacer un inventario, vos lo que estás hablando, estaba mencionando eso de que vos, una vez que te den ese cargo, vos sos responsable de eso. Entonces, por esa razón, obviamente vos tenés, si vos no confías en esa persona, vos personalmente tenés que ir a visualizar y a mirar, ¿verdad? Eso ya queda justamente a tu criterio. No Pero se trata de la confianza, doctor. Yo creo que es más bien para respaldarse. y claro, sobre todo eso. Y sí, pero viste que algunas veces, pues vos, cuando asumís esto, cargo, le llevas a tu persona de confianza, ¿verdad? Por lo general, siempre tenés uno que es tu confianza y que vos depositas esa confianza en esa persona.
¿verdad? Pero ahora bien, si vos te vas y con el mismo plantel, con las mismas personas que esté ahí, vos te vas a trabajar, obviamente que vos vas a tener que tomar los recaudos correspondientes, porque vos lo que vas a firmar, ¿verdad? ¿Entienden? Eso sí también usted tiene que saber eso, ¿verdad? Yo hablo en el caso nomás que vos tengas una persona que traigas de confianza, por lo general también te dicen eso, ¿verdad? En el sentido de que vos querés que venga alguien más a ayudarte, todas esas cosas, y vos ya queda tu criterio en poder traer a esa persona confianza para vos, ¿verdad? Pero no se sabe, ¿verdad? No se sabe, perdón. Por lo general ocurre, ¿verdad? Ahora bien, si vos solamente mantenés el mismo plantel, vos tenés que hacer también un trabajo de ahí, ¿cómo te iba a decir? Un trabajo de tipo recursos humanos ahí, en ese lugar, en ese lugar que es donde vos estás encargado o encargada, para poder ver si son las personas adecuadas para que estén contigo. Por eso lo que yo había dicho, parte de la charla entre hoy y creo que hoy fue, el tema de, tienen que tener sobre todo actitud, no es pues difícil ni complicado el tema patrimonial. Solamente que tiene que ser famoso, medio guapito o guapita, tiene que ser la persona. ¿Por qué? Porque es llevar, traer, irte, venir, andar a tal parte, anotar eso, trae acá, cuál es el código de allá, subite allá, vení. Entonces tiene que ser una persona, como digo, no muy, no muy, no hace falta que, como digo, que tienen que tener, no es complicado, ¿verdad? Esa área, ¿verdad? En el sentido, por la labor que se hace. Ahora sí, cuando vas a empezar a regularizar todo eso, ahí sí, tienes que tener en cuenta varios aspectos para poder regularizar tu patrimonio o tu área de inventario. Pero tiene Profe, que ser una persona bastante joven si se puede, porque ida y vuelta, es muy físico el trabajo del tema de lo que sería el área patrimonial. ¿Sí? profe, el tema de patrimonio, porque me tocó también trabajar en esa área. El tema que ahí tenés que documentarte, así como en todas partes, ¿verdad? Te documentás y lo que notás y hacer los pasos, los procedimientos como te dice el manual, y lo que no va directo a la fiscalía. Pero eso en todas las Sí, áreas, profe, porque los cargos pues son temporales, las personas pues son temporales, la institución pues lo que queda. así Entonces, en mismo, el tal cual. momento que vos te documentas, ya sea en el área patrimonial, en donde te toque estar, en donde te toque las funciones que vos tenés que documentarte y lo que no denuncias. Así de simple, profe. No Sí, hay sí, mucho que hablar acá, ¿sí secreto, nomás? secreto. Y sobre todo, como dijo ahí la compañera también, dejar constancia, ¿verdad? Si no es ahí en la entidad, en la fiscalía, ¿verdad? Por eso justamente hay que dimensionar nomás también qué tipo de daño es lo que ocurre. O qué, como voy a decir, justamente el caso del señor que estaba mencionando, el tema de, creo que fue Valentín, estaba mencionando el tema de la parte de salud que hacen desaparecer máquinas, todas esas cosas, o algunos accesorios, hasta medicamentos y todo, vos sabés que desaparece. Eso no es algo que nosotros estemos exagerando o hablando sin razón, porque ocurre. Pero por lo general hay que dejar justamente constancia de todo eso. Como había dicho, no sé si ya me adelanté, ¿verdad? De lo que el tema de la responsabilidad, ¿verdad? Corresponde a los jefes. Había dicho dependencia, empleados, trabajadores, cualquier categoría, agente del gobierno contratista por pérdida, daño y depreciación que sufran los bienes de uso que tengan a su cargo, cuando no provenga del deterioro natural por razón de uso legítimo de otras causas justificadas. Se adelantará una investigación administrativa preliminar por el Departamento de Patrimonio o la sustitutiva, perdón, con base en los informes de esa dependencia, se elevará informe al superior para que a través de la autoridad de la entidad se dicte la disposición que autorice abrir el sumario. Como ya he dicho, si el bien, el deterioro que sufre es por el tema de ya, por la utilización, ¿verdad? No hay problema, sería deterioro natural. Ahora bien, si no es ese caso, entonces se puede abrir una investigación, ¿verdad? Como había dicho, por eso justamente también parte de lo que yo estaba mencionando es cuidar los bienes
los bienes públicos, los bienes de la institución. No agarrar y ese tema de la computadora, golpear, qué sé yo, ¿verdad? Cosas de repente, cosas absurdas son, ¿verdad? Cosas sin sentido, como se dice, pero ustedes son responsables también de esos bienes. Entonces, como siempre dice la normativa, siempre y cuando no sufra deterioro natural, entonces se puede, en el sentido del mal uso o se trata mal el bien, todas esas cosas, es también posible de hacer una investigación administrativa, que lo cual puede llegar a abrirse un sumario administrativo al responsable de ese bien. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir eso? En que tratar de, también dice la normativa, de cuidar esos aspectos. Si se te entrega una computadora, una mesa, una silla, usarlo como corresponde, ¿verdad? Porque la normativa es bien específica y menciona que si el deterioro natural del bien no ocurre eso, entonces inclusive el encargado de patrimonio hace un informe al jefe, al responsable o en este caso informa a la máxima autoridad de la institución para que se abra una investigación preliminar, de lo cual puede derivar, de acuerdo al daño que hizo, a un sumario administrativo, para que ustedes vean. Entonces, hay que tener en cuenta también esas cosas, esos aspectos a la hora de poder, poder, ¿cómo te iba a decir? Enseñarle a las personas. No hace falta que te que enseñarle, ¿verdad? Pero te digo nomás que hay que tener en cuenta este procedimiento, ¿verdad? O lo que dice la normativa en ese sentido de cuidar todos los bienes públicos y usar como corresponde sin dañarlos, ¿verdad? Y sobre todo, como es algo del Estado, deberíamos de cuidar más, porque como siempre digo en las charlas que yo he tenido, que nosotros estamos más tiempo en el trabajo que en la casa. Entonces, digamos 7, 8, 10 horas, algunos, ¿verdad? Trabajan en su institución, ¿verdad? Entonces deberíamos de cuidar esos detalles, ¿verdad? Justamente para que no ocurren por una argelería, como se dice, que te abren un sumario, ¿verdad? Por una macanada que hiciste por el tema ¿cómo te iba a decir? De utilizar inadecuadamente el tema de los bienes públicos, ¿verdad? Pero deben saber que se puede abrir un sumario por eso. Se abre una investigación y puede llegar a ser un sumario. ¿Te imaginas tener un sumario porque trataste mal a la computadora o a la mesa? Me parece que es algo medio absurdo, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta nomás eso, gente, ¿sí? Uno de los capítulos que dice también, en caso de que el responsable entregue el valor comercial, este se destinará a través del presupuesto a reparar o reponer los mismos bienes que sufrieron pérdida, daño o depreciación. También se considerarán los bienes que fueron repuestos por las compañías de seguro y el pago a través de los descuentos de sueldo en porcentaje que no deben sobrepasar el 25% del salario mensual. Sea responsable del cumplimiento de este punto las direcciones administrativas o su equivalente del organismo o entidad del Estado. ¿Qué pasa? Este punto, ¿de qué es lo que habla? Supongamos que el bien desaparece, vos repones. Entonces, vos podés reponer el bien. Pero ¿qué pasa también? ¿Qué pasa? Hay también casos de que el bien está asegurado y de acuerdo al seguro que repone, se te descuenta. Entonces, el seguro de igual manera se te va a descontar por el tema que no puede superar el tema del 25%. Depende del daño que se hizo, ¿verdad? Pero ocurre. ¿Entendés? Porque vos podés entregar el valor. Siempre lo que yo dije, creo que en la clase anterior, en la charla anterior, de que el común era el tema de las notebooks, ¿verdad? Vos podés agarrar y de repente por esa cosa de la vida se te roba, ¿verdad? Se te rompe el vidrio de tu vehículo y te roban el notebook que es de la institución. Entonces, vos podés eso reponer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A lo mejor estás asegurado. Entonces, ¿qué pasa? Pero el seguro a lo mejor te cubre un 40, un 50% más de ese valor. Supongamos, depende de cada evento, creo que el tema lo seguro, ¿verdad? Pero vamos a tomar un ejemplo de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vos podés, obviamente, pagar eso y se te descuenta. Eso es lo que dice nuestra normativa. Pero por lo general no entramos mucho en este tema porque
por lo general, uno lo que quiere es deslindarse nomás ya, no llegar a este extremo, y por lo cual lo que se hace es se repone, ¿verdad? Repone directamente, porque por lo general y lo común siempre el tema de las nóbulos que vos podés de repente ir a llevar fuera tu trabajo, ¿verdad? Por lo general, ¿verdad? Porque hay uno que el tema de la firma, todas esas cosas, firma en qué sentido, la firma dice que todo es digital hoy día, entonces lleva la NOVU para el tema de firmar la CTR, para firmar, qué sé yo, algunos informes, porque todo ya es por correo hoy día y todo es por digital, por firma digital. Entonces, por esa razón, lo que yo siempre tomo como ejemplo el tema de la NOVU, que ese es el bien que comúnmente ocurre estos tipos de hechos de que se roba, ¿verdad? O se pierde o qué sé yo. ¿De acuerdo? Puede ser ambas situaciones. La administración de los bienes, como ya había dicho, los bienes del Estado estará a cargo y estará a cargo y será responsabilidad de todos los organismos de entidad del Estado, como ya había dicho. Todo lo que pase, tema patrimonial, el responsable directo, por llamarlo de la dependencia, el área patrimonial. Y luego es la máxima autoridad de todo lo que ocurra. Es decir, cualquier incumplimiento, todo lo que vos quieras, será responsabilidad exclusiva de él. Por eso justamente lo que yo dije, parte de la normativa, vuelvo a ser reiterativo, a lo mejor soy un poquito pesado en lo que voy a lo mejor decir. Siempre cuando uno asume, le da esa responsabilidad, ustedes son responsables. No es más ni fulano, ni sultano, ni mengano, era la administración de fulano. Yo no tengo nada que ver, él tiene que hacerse responsable porque él estuvo en ese momento. Sí, cierto, tenés razón, pero una vez cuando vos asumís esto, vos ya sos responsable. Es decir, que todo lo que ocurre dentro de lo que sería el área patrimonial inventario, ustedes son responsables. El encargado del área patrimonial y la máxima autoridad institucional también es responsable, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta eso para que ustedes puedan, ¿cómo te iba a decir? Saber, ¿verdad? Y cualquier incumplimiento, cualquier daño de repente que sufra el bien, ¿verdad? No, que no sea por su deterioro natural, ustedes son responsables, ¿verdad? O el encargado en este caso, ¿verdad? El que está a cargo sería el encargado de la dependencia y también el encargado sería, en este caso, patrimonio. Por eso justamente hay que tener en cuenta todas esas cosas, ¿verdad? Son pequeños detalles, ¿verdad? Que hay que saber para saber manejarnos más adelante cuando de repente usted tenga la posibilidad de poder asumir un cargo o a un cargo en ese sentido por el área patrimonial. Ustedes sepan y puedan ustedes ya con propiedad, obviamente, manifestar y decir, en este caso manifestar, decir de lo que lo que hay que tener en cuenta al asumir al asumir en esta área que sería el área patrimonial, valga la redundancia. Como dije, el tema de la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿verdad? Corresponde, como dije, exigir la presentación de los inventarios y movimientos de bienes por parte del organismo de entidad del Estado definida en el 1.2, como ya había dicho. El órgano de control, pero no control por el área de fiscalía, ¿verdad? Por el órgano normativo, ¿verdad? El órgano normativo de lo que sería la parte de los bienes patrimoniales del inventario es la Dirección General de Contabilidad Pública, Departamento de Bienes del Estado. Y parte de lo que dicta el manual es que ellos son responsables y ellos pueden exigirte la presentación de los inventarios y los movimientos de bienes. Obviamente, si usted por un tema, qué sé yo, no presentan, por ejemplo, su informe de los movimientos de bienes, no se va a poder, como ya había dicho en la clase anterior, no le van a dar las constancias y por dar la constancia no va a haber, el Ministerio de Economía y Finanzas no va a poder transferir ningún recurso alguno mientras dure ese incumplimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, por eso justamente había dicho yo que sí o sí
teniendo en cuenta ahora del 1 de agosto al 31 de agosto, como había dicho, y hasta el 15 de septiembre tenés tiempo de presentar tu informe patrimonial. Si vos no presentás, es pasible, obviamente, de no transferir ningún recurso alguno mientras dure ese incumplimiento. Lo dice el artículo, creo que el artículo 40 de la ley 1535, concordancia con el decreto reglamentario y también con el tema de acá, de lo que sería la disposición del manual, hablando siempre del área patrimonial. ¿Entienden? Hablando del área patrimonial, el Ministerio de Economía y Finanzas, de la Dirección General de Contabilidad Pública, Departamento de Bienestar, ellos como órgano normativo de inventario patrimonial pueden exigirle el tema del inventario y los movimientos de bienes. Entonces, lo dice el manual, es decir, que ellos pueden exigirle a ustedes. ¿Qué pasa? Un ejemplo, llega el 16 de septiembre, no pasa nada. Llega el 17, tranquilo. Llega el 20, entre el 22, ya obviamente el Departamento de Bienes del Estado, de la Dirección General de Contabilidad Pública, ya se va a comunicar con ustedes en el sentido que por qué no envían sus informes patrimoniales. Así se trabaja. Es decir, que a lo mejor van a pasar una semana, 2 semanas a lo mejor, y después ya le va a llamar o le va a enviar un correo o le va a hablar, va a enviar un correo, llamarlo, le envía un correo o una nota. Depende del caso, ¿verdad? Depende del tiempo. Por lo general, cuando hay 2 semanas no envía nota. Todo es por correo. Pero ya cuando pasa un mes, ¿verdad? Ahí creo que ya envían una nota. Pero tengan ustedes en cuenta que si ustedes no envían, no hay constancia. Al no haber constancia, el ministerio ninguna transferencia de recursos alguno, mientras dure el incumplimiento, van a recibir. ¿Entendés? Eso tienen que tener en cuenta. Por esa razón, tiene que ser muy cuidadoso en ese aspecto de presentar, independientemente haya o no movimiento de bienes. Tienen que enviar su informe a la Dirección General de Contabilidad Pública, específicamente en el Departamento de Bienes del Estado. Todos los bienes del organismo o entidad del Estado deben ser valorizados, es decir, de acuerdo al monto, conforme a los documentos respaldatorios que sirvieron para el registro contable. Si se trata de bienes ingresados por alta traspaso o donaciones, el área de patrimonio o la sustitutiva deberán valorizar e informar en los formularios establecidos al área contable para su registración. Como ya había dicho, obviamente cuando vos compras un bien, supongamos vos compras esta tablet, como ejemplo, para obtener esta tablet habrá costado, supongamos, un 300.000. Obviamente este 300.000 vos tenés que tener la factura. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general, cuando viene la tablet, ya viene la factura. ¿Verdad? Lo comúnmente dice, lo común es, no es lo común, sino que siempre ocurre eso. Te está en la tablet y la factura de 300.000, ¿verdad? Obviamente, cuando agarran, traen la factura, entonces, ¿qué es lo que hace? Vos agarrás, te viene la tablet, vos ya en el informe, en el formulario que corresponde, ya das de alta el tema de tu tablet y también la factura, vos tenés una copia de la factura y la factura original va a contabilidad para que pueda registrar. Entonces ahí no hay una inconsistencia por el área patrimonial y la área contable, porque vas a tener la factura que se adquirió, la copia, para que ese sea tu respaldo, para que vos des de alta la tablet. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Vos al dar de alta la tablet en el formulario F04, entonces te queda con una copia de esa factura, ¿verdad? Hace tu legajo y luego esa factura original va a contabilidad para que pueda registrar, ¿verdad? Entonces, así se maneja esto. Entonces, ¿pero qué pasa? Acá dice si es por alta, es decir, que vos supongamos que una institución te donó entonces vos también por alta vos podés dar puedes dar de alta este bien, ¿verdad? Y ver, a lo mejor no va a salir 300.000, ¿verdad? Ya hay que ver y vos podés, de acuerdo al valor de mercado y de acuerdo como vos estás viendo, como estás visualizando, la tablet le da un precio estimado, ¿verdad? No me vas a, si comúnmente cuesta un 300.000 y vos estás recibiendo en concepto de donación, entonces vos puedes darle un precio de 200.000. Entonces vos podés fijar el monto porque es un bien ya donado, ¿verdad? Entonces, es también parte de la figura que también, como yo he dicho, no
no todo el inventario que hay dentro de la institución es porque se adquirió, sino también es porque hay traspasos, hay donaciones entre entidades, ¿verdad? Entre organismos y entidades del Estado. Usted tiene que saber eso. Entonces, usted le puede dar un valor, ¿verdad? O si no, usan el valor que ellos tienen, ¿verdad? Convengamos, ¿verdad? Pero cuando vos viene un bien de repente y vos no tenés fijado el precio, entonces vos podés, como en cada patrimonio, fijar, perdón, el precio de este bien, ¿verdad? Que no vaya que sea por lo menos un paralelo del acuerdo a el precio de mercado que está en ese momento y de acuerdo como vos estás viendo eso. Entonces hace un promedio. Eso es lo que te dice siempre el manual, perdón. El manual dice que vos fijes un precio de acuerdo a lo que vos estés visualizando y de acuerdo al precio de mercado. Entonces haces ahí un promedio. Por lo general ocurre, ¿verdad? Ocurre esta situación, ¿verdad? Cuando vos no tenés fijado el tema del precio de la tabla. En ese punto, profesor, entonces, en el caso de que sea nuevo y sea donado, entonces le pongo ese costo de 300.000 por decir. Pero en cambio, de repente si estaba ya con un uso, con un cierto uso ya, entonces le doy el promedio. ¿Estaría así, profesor? Un promedio. Así, justamente eso es lo que te dice la norma, que vos podés fijar el precio de acuerdo, ni tan exagerado, ni tampoco, ¿verdad? Ni tan chico, ¿verdad? Hacer un promedio, ¿verdad? De acuerdo a lo que vos estás viendo y de acuerdo al precio de mercado. Si vos estás, por eso justamente tomé como ejemplo el tema de la tabla de acuerdo al precio que uno está costando ese y de acuerdo a cómo está. Si está un poquito así golpeadito, todas esas cosas, obviamente vos vas a ir ya viendo más o menos qué precio queda más, es más coherente, como se dice, para poder fijar. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Pero la norma dice, está establecido en que ustedes pueden fijar, ustedes como encargado de patrimonio, vamos a hablar que todos somos encargados de patrimonio, entonces ustedes tienen que, la norma, perdón, la norma dicta en que ustedes pueden fijar el precio de ese bien, siempre y cuando teniendo en cuenta el precio de mercado más el precio que vos querés fijar, que es a un promedio, para no irte tan arriba y tampoco tan abajo. Entonces vos ahí, de acuerdo a cómo está el bien, en qué estado está, convengamos, ¿verdad? En qué estado se encuentra y ahí fijas el precio. Pero la norma le permite hacer eso. Pueden hacerlo. ¿Entienden? Y también, hablando del caso de inmuebles, ¿verdad? Que deben ingresar por alta. Supongamos que recibimos una donación de un inmueble. Deben ingresar, se valorará por el organismo oficial, ¿verdad? Es decir, se va a contratar a una persona que pueda poder fijar el precio de ese inmueble, ¿verdad? Entonces, por cualquier otro organismo o entidad autorizada que cuente con oficinas técnicas especializadas en la materia, hasta tanto se obtenga el valor fiscal de la registración, finalizar las gestiones documentarias, se efectuarán los ajustes en los registros correspondientes, dice la normativa. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos nosotros recibimos un inmueble, entonces el inmueble en ese momento en valor libro que nosotros recibimos cuesta 800 millones, pero vos sabes bien, teniendo en cuenta el lugar, teniendo en cuenta la zona, sería la superficie, llamarle, ¿verdad? Cuántos metros cuadrados, todas esas cosas. Vos a simple vista, obviamente, por más que vos no seas experto en la materia, vos te das cuenta que mucho más cuesta ese inmueble. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Vos registrás mientras tanto con el precio que justamente que figura dentro en este caso del valor fiscal que te entregan, ¿verdad? Entonces, vos lo que haces después es contratar un personal idóneo a la materia y obviamente ellos te fijan el precio que corresponde y que luego actualizas ese valor. El famoso avalúo, como se dice. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues el avalúo es una figura del área patrimonial en donde vos le das un valor a ese bien, pero ese bien
guarda relación directamente con el tema de terreno, lo que sería inmueble. Es una figura que vos podés también, es una figura que podés hacerlo, ¿verdad? Y se realiza también eso dentro de la institución. Supongamos que la entidad tiene un edificio propio y obviamente su valor está muy debajo de lo que realmente, con todas las mejoras que se hizo de repente, hiciste una obra de infraestructura, hiciste más chuchi, más lindo, qué sé yo, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces tiene un valor, supongamos, muy inferior a lo que realmente cuesta. Entonces también podés hacer el avalúo de tu edificio. Corresponde también. ¿Entienden? Es una figura patrimonial que está, que la normativa te dice que vos podés hacerlo eso. Y más todavía si vos estás recibiendo en, ¿cómo te iba a decir? En donaciones, el tema de las altas. Y también el ejemplo que tuve, que dije, que mencioné, el tema la estructura del edificio de la institución. Si no tiene un valor, si corresponde, si pertenece al Estado, entonces, y su valor fiscal está muy por debajo de lo que realmente corresponde, entonces podemos, la norma te dice que podés contratar y ver y hacer un avalúo de lo que corresponde a la estructura del edificio, perdón, y también lo que sería la parte cuando vos estás recibiendo un inmueble en donación. Bueno, parte de lo que sea el capítulo 2.5 menciona que los departamentos de patrimonio, es decir, el área patrimonial, ¿verdad?, de cada organismo o entidad llevarán registros analíticos y sintéticos del movimiento de altas, bajas, traspasos y donaciones de los bienes de Estado, indicando los valores unitarios y totales, y mantendrán permanentemente actualizados el inventario respectivo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo justamente estaba hablando siempre. Entonces, todo lo que concierne de repente, altas, bajas, traspaso, si ustedes van a donar, si van a recibir, van a remitir, tiene que todo ese proceso, ese movimiento de bienes que se realiza dentro de la institución, hay que hacer. Si no hicieron, vos tenés que hacer. Eso es lo que justamente, como tomé como ejemplo, ese que dije que hace 5 años un mueble estaba en tal área y había sido, según los registros del registro de la entidad, estaba en otra área. Entonces hay que hacer la actualización correspondiente y poder hacerle firmar que está en ese departamento esa mesa. Entonces todo ese movimiento, toda esa alta y baja que se hace, todo ese proceso, todos esos movimientos hay que hacer. Por eso dice la norma que hay que tener el inventario actualizado. ¿Entienden? De los bienes que no sirven hay que dar de baja. Entonces, si hay que actualizar los bienes de acuerdo al área que corresponde, hay que hacerlo. ¿Entienden? Por más que no se hayan hecho, hay que hacerlo. Profe, Señor. lo importante es que lo que usted está diciendo es delicadísimo, pero en caso de nuevo ejercicio de administración del Estado del nuevo gobierno, esos royalties que se están siempre donando prácticamente a la gobernación, al municipio, eso, por ejemplo, se tiene que tener documentaciones para para incluir dentro del inventario siempre, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con aquellos que no hacen su rendición de cuentas? Hay muchos municipios y gobernaciones que no sé por qué no les cierran los números o por irresponsabilidad no presenta a Contraloría su inventario. A menos la parte, yo te voy a mencionar 2 puntos. Uno de ellos sería, las gobernaciones tienen, por lo general, ellos tienen que,
como yo estaba hablando, exceptuando el tema de lo que sería las municipalidades, que tiene otro, es también un organismo del Estado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Las rendiciones de cuentas del tema de los bienes, por ejemplo, la parte de las gobernaciones tienen que hacer en el área contable, allá en contabilidad pública, perdón, que en el área de patrimonio, que sería específicamente en el departamento de bienes del Estado. Ellos sí o sí tienen que enviar mensualmente su información. Ahora, si ellos no envían, es fácil un incumplimiento y por lo tanto, mientras dure ese incumplimiento, ninguna transferencia de recursos el Ministerio de Economía y Finanzas le va a dar, por ejemplo, a las gobernaciones. Yo hablo específicamente del tema de la rendición de cuentas de los bienes, porque existe también otra figura de la rendición de cuentas FONACIE, Royalties, que eso sí se remite a la Contraloría General de la República. Y mientras ellos tampoco no envíen eso, no van a recibir ninguna transferencia de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas mientras dure ese incumplimiento. Porque la Contraloría le tiene que, obviamente, recibir su información, ya sea del área de FONACIE o Royalties, tiene que darle el ok, obviamente, tener un sellito de recibido de parte de la Contraloría, tanto para FONACIE y tanto para Royalties, y eso se hace una nota y se envía a Contabilidad Pública para que se le pueda liberar su constancia. Y también las municipalidades, también por el área del tema del, llámese por el área de FONACIE, Royalties, también tienen que informar, y si no informa, tampoco va a haber transferencia de recursos. Y también ellos envían la parte de su rendición de cuenta de los bienes del Estado, envían a la Dirección General de Contabilidad Pública, también en la parte área de Departamento de Administración de Municipalidad. Ahí envía su informe patrimonial, y tampoco, si no envía, por eso justamente estos incumplimientos, a no hacerlo, es pasible ninguna transferencia de recursos. Si no envían su informe, llámese por el área de lo que serían los bienes, y llámese por el tema de lo que, ya que tocaste el tema de Contraloría, ahí se envían los informes, lo que sería FONACIE y Royalties. Excelente, profesor. Muchas gracias. Dale, señor. Ya son las 11:03, ¿verdad? ¿O estoy mal? Sí. Sí, profe. Y creo que ya, ¿verdad? Con esto, o podemos seguir. Una consulta, profesor, en Sí. relación al trabajo de la semana pasada con el de hoy, ¿se van a juntar, profesor? Porque tengo entendido que no se alzó todavía el material, No, yo profesor. no alcé nada. Yo no alcé nada. Justamente estaba hablando al inicio de la clase hoy que yo no alcé nada porque yo quería por lo menos ver hasta dónde desarrollamos ¿verdad? Hasta qué lámina. Entonces yo esa lámina, obviamente lo que voy a hacer es, bueno, nosotros hablamos por lo menos, supongamos, de las láminas que estuvimos tocando. Y en referente a ese yo voy a hacer el trabajo, ¿verdad? Y por eso justamente, entonces yo esa parte le corto todo, obviamente lo que voy a hacer es, le corto todo lo que nosotros desarrollamos y envío esa en la plataforma Jonathan, y con el examen o con el trabajo, ¿entienden? Entonces van a quitar ahí lo que está ahí, va a estar en esa lámina, y van a poder hacerlo, ¿entienden? Súper bien, profe. Para que no complicar la asistencia. Y Porque si le Excelente, profesor. envío nomás la pregunta, se va a ir, pues. Acá tú allí ya, o entero vaina. Por esa peapona, como ciudadano contribuyente, y cuama, papá, yo de Contraloría Ciudadana, ahí ya tú lo ya fue, antes de lo de confiar, nunca hay nada, mala inversión y responsabilidad. Si quien va a ya fue, profe, esa capona en teoría muerando, vende, Qué suerte. Hacia ahí. Excelente, profe. Entonces, vamos a dar más, no sé si hay una pregunta más, quieren hacerla, una inquietud. Estoy a Excelente, oído, ¿cómo se profesor. dice? En todo caso, muchísimas gracias por estar abordando todo, porque justamente como estaba diciendo el compañero, aclaradísimo está. Muchas gracias. Dale. Cualquier cosa, estamos a la orden, ¿verdad? Soy, como había dicho, Walter Allende.
Estoy en el Ministerio de Economía y Finanzas, en la Dirección General de Contabilidad Pública. Cualquier cosa que de repente necesiten, no duden en poder recurrir ahí a ese lugar si necesitan algo. ¿Les parece? Profesor. Excelente, profesor. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Muchas Feliz profesor. semana. Gracias, Bendiciones. profe. Dale, Gracias, estaremos buen resto hablando. de jornada. Gracias, Estamos en profesor. contacto. Buen fin de Gracias, semana. profe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Agradecida, profe. Dale, igual. Gracias. Gracias.